comenzamos a grabar. ¿Han podido echarle un vistazo a la tarea 3? Yo hice la 1. Ah, ya hiciste la 1, súper. Profe, quería preguntarle si, porque, bueno, hice la parte A, como a ¿Ya? mano, Ujú. pero la parte B y C se la puedo enviar en un script de MATLAB. Sí, Ahí ningún tiene como problema. los detalles y la gráfica y todo eso. Sí, ningún problema. Ya. Sí. De hecho, gráficos y cosas así, también ustedes pueden escoger si me envían por ejemplo, si hacen un script de MATLAB, yo tengo MATLAB, lo puedo ejecutar, ¿ya? También sé cómo ejecutarlo todo eso. Lo otro también es que si ustedes quieren pueden enviar los gráficos, exportar los gráficos a PDF o algún formato de imagen y también enviarlos así, ¿ya? Está dentro de las opciones. Ahí ustedes son libres, ¿ya? Son libres de presentar el formato que ustedes quieran. Ahora, posiblemente hayan algunos ejercicios de la tarea 3 que todavía no entiendan muy bien cómo hacerlos, y es entendible, y es por eso que yo propuse aplazar la tarea unos días, porque son contenidos que vamos a ver esta semana, ¿ya? Que tienen que ver con el oscilador armónico, ¿ya? Entonces, primero, recordemos. ¿Recuerdan algo de lo último que vimos? ¿O más o menos en qué estábamos la última vez? Bueno, estamos viendo sobre el oscilador armónico y creo que lo último que vimos fue de las autofunciones del operador. O sea, Es, del oscilador armónico simple. sí, claro, justamente nosotros habíamos visto, solamente así como para recordar, ya que no hemos visto esto hace un tiempo, que el oscilador armónico simple tiene un operador hamiltoniano que se puede al final escribir como el operador de momentum al cuadrado sobre 2m más un medio de m omega cuadrado por el operador de posición al cuadrado. Pero que después de un proceso en el cual nosotros definimos primero una especie de amplitud adimensional, y después cuantizamos esa amplitud dimensional, dijimos que este operador hamiltoniano se podía escribir como h barra omega por un operador, o el límite conjugado de un cierto operador por un operador más un medio de la identidad. Y habíamos visto esto porque trabajar en términos de estos operadores al final sale bastante más fácil que si ustedes, por ejemplo, tomasen la ecuación de Schrödinger y resolviesen la ecuación diferencial. Dentro de las cosas que vamos a ver qué soluciones ustedes habrían podido obtener si hubiesen hecho eso, ¿ya? Pero por el momento no se preocupen, no vamos a meternos tanto en ecuaciones diferenciales, pero solamente como para tener la idea física de dónde es que uno encuentra la partícula en un oscilador armónico cuántico. Entonces dijimos que este era nuestro operador hamiltoniano y que los autoestados del hamiltoniano del oscilador armónico cuántico van a estar etiquetados por un número entero no negativo n, tales que h actuando sobre n tiene como consecuencia que sale el valor propio del hamiltoniano, que es la energía propia, asociada a ese estado. Vimos aquí también que había una energía mínima que es igual a h barra omega medios, que es distinta de cero. Que esa ya es una primera diferencia fundamental que hay entre el oscilador cuántico y el oscilador clásico. Sin embargo, esa energía que está ahí como de h barra omega medios en el modo cero, no es aprovechable. Lo que uno al final termina aprovechando en realidad son las diferencias de energía entre dos niveles. Y en ese caso, toda esa energía que está como en el punto cero no es aprovechable por nosotros. También nosotros habíamos hablado acerca de los operadores de creación
adaga, básicamente, y destrucción. En realidad vemos cómo es que estos actuaban sobre estos estados propios del oscilador armónico. Dijimos que el operador de creación lo que hace es que eleva el autovector, perdón, a uno que tenga un autovalor una unidad más arriba en cuanto al n, y h barra omega unidades en cuanto a la energía. Y esto, además, con una cierta constante de proporcionalidad, n más 1. En el caso del operador de destrucción, lo que hace es bajar el estado propio al que viene h barra omega unidades de energía más abajo. Hasta ahí todavía íbamos bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro? No. No, pues. Ok. Recuerden, si tienen dudas, pueden preguntar en cualquier momento. No tengan miedo de preguntar. Y nosotros habíamos ya hablado muy bien de estos operadores, que también son un tipo de operador de escalera también. Se le llama operador de escalera a cualquier tipo de operador que permitan como subir y bajar en la escala. En este caso, estos son operadores de escalera. Cuando veamos momentum angular, también vamos a ver otro tipo de operador de escalera, pero en particular en el contexto del oscilador armónico, estos se llaman generalmente operadores de creación y de destrucción o de aniquilación. El nombre creación y destrucción es un poco prestado desde cuando uno ve segunda cuantización, en la cual estos operadores directamente crean y destruyen partículas. Entonces ahí se entiende mejor el nombre de creación y destrucción. Y finalmente nosotros estábamos hablando, como bien decía Gabriel, acerca de las eigenfunciones del oscilador armónico simple cuántico. Antes de continuar, ¿por qué vale la pena estudiar las eigenfunciones del oscilador armónico simple cuántico? Si nosotros aquí ya tenemos la energía y ya sabemos cuáles son los estados propios y cómo se comportan. ¿Para qué nos sirve conocer las eigenfunciones entonces? Para, no sé, determinar la posición de la partícula, ¿puede ser? Exactamente. En el fondo, más que para determinar la posición, es para determinar dónde uno la puede encontrar, que es muy relacionado, dicho sea de paso, ¿ya? Lo que pasa es que en el caso cuántico, recuerden de que los eventos son probabilistas, por lo tanto, no es que uno pueda decir con certeza dónde está la partícula, pero uno sí puede decir dónde uno podría encontrar a la partícula. Entonces, por eso es que las eigenfunciones iguales son importantes. Ahora, nosotros en lugar de hacer esto como lo habría hecho Schrödinger, que habría sido tomar la ecuación de Schrödinger y resolver la ecuación diferencial que sale ahí, nosotros comenzamos del método de operador de escalera, que es un método bastante más analítico, ¿ya? Bastante más general, dicho sea de paso, usamos notación de Graph, usamos lenguaje de operadores, y ahora llegamos a las eigenfunciones en una forma completamente auxiliar, ¿ya? Schrödinger habría comenzado con las eigenfunciones, nosotros partimos desde otro lado. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros comenzamos primero diciendo, bueno, empecemos con la eigenfunción más simple. Primero, definamos que al proyectar el enésimo estado de número o estado de Fock sobre la base de posición, vamos a obtener una función de onda que vamos a llamar phi sub n de x, ¿ya? Donde efectivamente estos phi sub n en módulo cuadrado representan la densidad
de probabilidad de encontrar a la partícula en la posición X. Recuerden que módulo cuadrado es la densidad de probabilidad y sin módulo cuadrado es la amplitud de probabilidad. Y nosotros también dijimos, bueno, por lo menos nosotros sabemos algo de una de ellas. Sabemos que si nosotros tomamos el estado de mínima energía del oscilador armónico y aplicamos el operador de destrucción sobre él, lo que nos da es el vector nulo. ¿Ya? En algunos libros aparece como con la letra Z, en otros aparece como 0 con una flechita. Ahí ustedes pueden usar cualquier notación. Y aquí yo les dije que había que tener cuidado en no confundir el estado de mínima energía con el vector nulo, ¿ya? Por si acaso, ese es un error conceptual un poco frecuente cuando uno comienza a estudiar oscilador armónico. El ket 0 es el estado de mínima energía, mientras que este es el vector nulo, es un vector que tiene puros ceros en todas sus componentes, ¿ya? Así que tengan cuidado con eso. Ahora, ¿cómo es que uno aquí sacaba la eigenfunción asociada al estado cero? Resulta que ahí tenemos que acordarnos que el operador de creación fue definido en base a los operadores de posición y momento. Y lo que hacemos nosotros ahora es proyectar sobre la base de posición. Entonces, como consecuencia, tenemos que m omega sobre 2h barra por x más y sobre m omega por el operador de momentum en representación de posición, que les recuerdo que es menos IH barra por la derivada con respecto a x. Debería ser una derivada parcial, pero en este caso estamos en el caso unidimensional. Y ahí tenemos esta ecuación diferencial, que por suerte es una ecuación diferencial de primer orden, se puede resolver fácilmente, basta con unas integrales, una integral y listo. Entonces, después de ustedes resolver esto, ustedes van a encontrar que el estado de mínima energía tiene una distribución espacial de esta forma. Donde la constante A es una constante de normalización, igual a este número que estoy escribiendo aquí. Y hasta ahí nosotros habíamos alcanzado a ver. Hasta aquí fue donde nosotros vimos en la última clase. Entonces, ¿qué era lo que quedaba pendiente? Quedaba pendiente ver cuáles eran las eigenfunciones para modos superiores, para valores de energía mayores que el h barra omega medios. Déjenme cambiar el lápiz. ¿Qué es lo que hacemos para n mayor que 0? ¿Qué propondrían ustedes si vieran este problema por primera vez?
Les voy a dar una pista. Esta parte ¿Mm? creo que esta parte igual la vimos. Ahí se ocupaba el operador de creación. Exacto, ocupamos el operador de creación. Recordemos que en el fondo el estado n y el estado n más 1 se relacionan entre sí a través de un operador de creación. En otras palabras, si aquí nosotros despejamos el n más un ésimo estado de Fock, vamos a obtener que es proporcional simplemente aplicar adaga sobre el enésimo estado. Entonces, para determinar la n más unésima función propia del oscilador armónico, lo que hacemos ahora es simplemente proyectar esto sobre la base de posición. Entonces tenemos x sobre n más 1 igual a raíz de n más 1 x operador de creación estado de Fock. Lo que está al lado izquierdo no es otra cosa que la función propia, pero de orden n más 1. La función propia para el eigenvalor n más 1 más 1 medio h barra omega. Al lado derecho, lo que al final tenemos es la representación de posición del operador adaga actuando sobre el operador n. Les recuerdo que si este de aquí era A, adaga sería el adjunto hermítico de este. El adjunto hermítico de X es el mismo. ¿Y cuánto es el adjunto hermítico del operador derivada? ¿Recuerdan? Menos el operador derivado. Menos el operador derivada. ¿Ya? Entonces, si ustedes toman esto y lo dagan en el fondo, estos números de aquí van a ser reales solamente, pero va a contribuir con el menos de la derivada. Va a quedar lo siguiente. M omega sobre 2h barra x menos h barra sobre m omega por la derivada espacial de la enésima función de onda. Así que si nosotros tomamos esto y además lo juntamos con el hecho de que φ0 es m omega sobre pi h barra a la 1/4 por e a la m omega x cuadrado sobre 2h barra. Entonces, con estas dos ecuaciones que tenemos aquí, uno podría ahora encontrar todas las funciones propias del oscilador armónico en forma recursiva. Ustedes tienen la 0, con la 0 definen la 1, con la 1 definen la 2, con la 2 definen la 3, y así sucesivamente. Entonces, con esto uno ya podría tener todas las funciones propias del oscilador armónico si no quisiera. ¿Ya? Pero tratemos de ver si es posible ir un paso más allá, si es posible obtener alguna solución analítica, ya como consecuencia de aplicar este proceso recursivo. Y para eso vamos a comenzar nosotros definiendo una variable auxiliar. Esto es hecho meramente por conveniencia, solamente porque así uno se elimina algunas constantes. Vamos a definir una especie de posición adimensional.
En el fondo, la idea de esta posición adimensional es que así la exponencial que tenemos aquí arriba pase simplemente a ser exponencial de menos chi cuadrado medios. El otro cambio que vamos a hacer es que al expresar, esto es una formalidad solamente, al expresar en términos de esta nueva variable adimensional, nuestras funciones ahora van a llamarse phi mayúscula, ¿ya? Pero esto es solamente una formalidad, como para no usar la misma letra para ambas funciones, para la función evaluada en x y para la función evaluada en chi. ¿Ya? Primero, no sé si se nota bien la diferencia entre x y chi. Para mí es clara, pero porque yo soy el dueño de mi letra. No sé si ustedes lo ven bien, No, profesor, le iba a decir. que no se nota muy bien. Esa es la 2x. Ya, Sí, ok, como que una es un poquito más grande, pero así, ya, sí, a primera vista no. ya, ok. Entonces, a ver, déjenme probar. ¿No ¿Se se nota hace más? la x ¿Cómo? como bien recta? ¿Que se hace la x como bien recta? Como... ¿Así? Sí, Es no, que, no, la X y el chi como con la curvita. ya, puede ser, ya. Ok, vamos a colocar este así como x chiquitito y este grande como la letra griega, ¿ya? Ahí, ya, ahí sí. Y este acá sí va a tener, ahí sí. Ok, entonces al hacer esto, cambió la forma de nuestra función de mínima energía. Pero no solo cambia la de mínima energía, sino que también, si uno hace la sustitución respectiva aquí, pueden darse cuenta, miren, este m omega sobre h barra por x también aparece aquí. Entonces aquí también va a aparecer un chi. Y si ustedes aquí aplican la regla en la cadena, en el fondo consideran de que dA de x es lo mismo que decir dA de chi por de chi a dx. Ustedes van a tener también que esta derivada se puede expresar, a ver, sí, está correcto, como proporcional a la derivada con respecto a esta nueva variable adimensional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La primera ecuación que está aquí va a cambiar. Entre que ustedes introducen esta raíz dentro, que de aquí sale otra constante, etcétera, les anticipo un poco el resultado que va a salir. Les va a salir a ustedes que la función ahora de mínima energía se va a poder escribir de esta forma tal como lo habíamos dicho, pero las siguientes van a poder escribirse así. ¿Se entiende bien el paso, cómo sigo de una a la otra? ¿O hay algo que no haya quedado claro, que se haya visto medio turbio? ¿O algo que no se entiende el por qué se hace?
¿No se podría subir un poco? Claro, A ver el arreglo de la cadena. por ahí, Sí, o un poquito más. Oh, perdón, perdón, perdón. No, eso fue accidental. Dice, ahí sí. les cuento que en este cambio de variable en realidad no hay física, es simplemente matemática, es solamente para facilitar los cálculos que vamos a hacer en un rato más. ¿Ya? Esa es la idea de introducir esta nueva variable chi. ¿Ya? Y ustedes ya pueden ver un poco de que cuando nosotros antes teníamos el phi sub n más 1, aparecen varias constantes físicas acá. La masa, el ómega, el h barra, pero que al transformar en términos de esta nueva variable, todas esas desaparecieron. Entonces la idea es facilitar los cálculos y después nosotros volvemos a las variables originales. ¿Ya? Ahora, si nosotros tomamos estas dos ecuaciones, o tomamos sobre todo la última, mejor dicho, y pensamos en un método iterativo, vamos a ver que la n-ésima de estas funciones se va a poder escribir como 1 sobre raíz de 2 a la n por n factorial, todo eso dentro de una raíz, por este operador diferencial aplicado n veces sobre la primera eigenfunción del oscilador armónico, la número 0. Ahora, ¿qué forma tienen este tipo de funciones? Denme un segundito aquí para mostrarles in situ cómo qué forma tienen. Denme un segundito. Ya. Pregunta, ¿puedo cambiar de pantalla? ¿O están Sí, escribiendo algo todavía? Ya, ok. No, ningún problema. Ya. Ok, en este momento están viendo mi MATLAB. Si ustedes, este script, si ustedes quieren, también se los puedo compartir después. Fíjense que la función de orden 0, la primera, tiene esta forma. ¿Ya? Eso es algo que nosotros, perdón, aquí, a ver, dame un segundito. Olvidé esto, ponerle una pausa aquí. Ajá. Ya, ahora sí. Muy bien, ahora sí. Disculpen por el impasse. Esta es la primera función propia del oscilador armónico. Recuerden que esa constante A que está aquí era ese m omega sobre pi h barra, todo eso solo un cuarto. Ya solamente que ahora lo abrevié como A. Ahora, si nosotros hacemos el cálculo de la primera función de onda del phi sub 1, con las derivadas y todo eso, ok, no contaba con esto, disculpen.
Ahí sí. La segunda función de onda del phi1 tiene esta forma. Y pueden ver que la función ahora es proporcional a la misma gaussiana, pero con una X, ¿ya? Con un chi. Vamos a la segunda, al n igual 2. Salvo alguna constante de proporcionalidad acá, es la misma gaussiana, pero ahora multiplicada por un polinomio de orden 2. Y si continuamos para arriba, el número 3, pueden ver que también es la misma gaussiana, pero ahora con un polinomio de orden 3. Y así sucesivamente. O sea, esto ya nos dice, ok, ¿sabes? Como que todo esto tiene la pinta de que la n-ésima función va a ser la gaussiana multiplicada por un polinomio de orden n. Eso es lo primero. Segundo, no sé si las formas les recuerdan algo. Tal vez falta un poco de simetría, pero no sé si les recuerda alguna situación física que hayan visto antes. ¿Recuerdan los modos de una cuerda de guitarra? Modos normales. Los modos normales, sí. No es exactamente igual, pero hay ciertas similitudes. Por ejemplo, el modo fundamental de una cuerda de guitarra, el modo fundamental que no está en reposo, recuerden que era la cuerda de guitarra con un solo máximo. Sí. Y acá tenemos algo parecido. En el fondo tenemos que nuestra función de distribución tiene un solo máximo. El siguiente modo de la cuerda de guitarra tenía 3 nodos, 2 a los extremos y 1 al medio. ¿Ya? En el fondo eran una especie como una tilde, como una cola de chancho. Y acá también tenemos que para el oscilador armónico también se tiene esta especie como de nodos a los extremos y un nodo al medio, donde tenemos un mínimo y un máximo. Y el siguiente modo de la guitarra, el n igual 2, recuerden que tenía 4 nodos, 2 a los extremos y 2 al medio. Y acá tenemos algo parecido, tenemos un nodo acá, otro nodo acá y 2 nodos al medio. Entonces podemos ver que en el caso del oscilador armónico, las funciones propias, más que recordar el movimiento de una partícula clásica moviéndose en un oscilador armónico, en lugar de ser como ese coseno de omega t más phi, las funciones tienden a recordar más los modos normales de una cuerda de guitarra que a las de una partícula que se está moviendo en un oscilador armónico. Esa ya es una primera diferencia, que en el oscilador armónico clásico uno no definía modos normales, pero en el cuántico sí existen esta especie de modos normales que se parecen nada más a los de una cuerda de guitarra que a los de una partícula moviéndose en un oscilador armónico. Ahora, si es que uno se va a números más altos, pongámosle 8 aquí, pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sigue siendo el mismo comportamiento. En el fondo siguen apareciendo n más 1 máximos, al igual que en el caso de la cuerda de guitarra. Y la función que queda sigue siendo una gaussiana por un polinomio, en este caso de grado 8. En el caso 10, misma cosa, un polinomio de orden 10. Ahora, esto es algo como un poco fenomenológico. Fíjense qué potencias aparecen acá. ¿Qué tipo de potencias son? Los exponentes son múltiplos de 2. Son múltiplos de 2, son pares, ¿cierto? Vamos al 9. Son impares. Son impares. Vamos al 8.
pares. Y una última para completar, impares. Entonces vemos que la enésima función de onda tiene un polinomio de grado n, pero que tiene la paridad del mismo n. Si el n es impar, las potencias aquí que salen son impares, y como consecuencia la simetría que tiene es la simetría de una función impar. Si ustedes tienen una función par, en cambio, un n par, van a tener aquí potencias pares. Estimados, esta reunión se va a terminar en 1 minuto, así que les pido que nos reconectemos en 5 minutos, ¿vale? Entonces, después de haber visto nosotros algunos de los gráficos de estas funciones, podemos darnos cuenta que, en general, estas son definitivamente de alguna forma polinomial. Yo me voy a conservar ese 1 sobre raíz de 2 a la n por n factorial, por alguna función polinomial de chi por la función gaussiana. Ahora, si ustedes toman esto y lo colocan acá arriba, van a ustedes darse cuenta que aplicando sucesivamente, o aplicando, mejor dicho, disculpen, se me ha vuelto loco el mouse, ahí sí. Si ustedes aplican esta regla de recurrencia, la que yo acabo de escribir, de marcar aquí con este asterisco, veamos qué es lo que ocurre. Lo que dice esta regla de recurrencia es lo siguiente. Voy a copiarla aquí tal cual. Y voy a desarrollar, vamos, mejor dicho, vamos, porque ustedes me van a ayudar, ambos lados de esta regla, considerando este atisbo de solución que hemos colocado acá. Este atisbo no es al azar. Recuerden de que nosotros vimos los gráficos y que en los títulos de los gráficos yo les puse la función explícitamente, que era simplemente derivada de esta de acá. No, no es que haya salido de debajo de la manga. Entonces, si nosotros reemplazamos directamente el lado izquierdo, sería 2 a la n más 1 por n más 1 factorial por la función de orden n más 1. Voy a igual colocar la dependencia en chi por la gaussiana. Eso tendríamos al lado izquierdo. ¿Qué tendríamos al lado derecho? Al lado derecho tendríamos esto por el operador diferencial que está aquí, por la función phi de orden n. 2 a la n por n factorial, fn de chi por a por e a la menos chi cuadrado medios. El lado izquierdo no es mucho más lo que se puede hacer. Desarrollemos el lado derecho. ¿Qué pasa con las constantes, con las raíces? Va a quedar abajo de la raíz, queda 2n más 1. 2 elevado a n más 1, quiero decir. ¿Ya? Bien. Y abajo igual queda n más 1 factorial. Correcto.
Pueden ver que con eso ya reprodujimos las constantes. Ya ven que esta constante de acá y esta constante de acá son iguales. Muy bien. Constantes listas. Vamos ahora al operador diferencial actuando sobre la función. Esa constante A también la voy a colocar acá, por si acaso. Ya voy a colocarla al principio para que nos deje de molestar. ¿Y qué nos queda? Nos queda entonces el primer término, es x sobre todo esto, así que no cambia nada. Chi por f sub n por e a la menos chi cuadrado medios. Ya. Ok, ¿qué es lo que sale ahora? Ahora viene la derivada. ¿Cuánto da eso? La derivada de f de n, ¿Ya? por el exponencial sin derivada, Ok. menos ¿Menos cuánto? en realidad sería Bien, ya, ok. más x, y el exponencial, Correcto. f sin derivada. Por la función sin derivar. Ok. Pueden notar que la exponencial aparece en todos lados, así que la podemos sacar sin problemas. ¿Y qué más notamos? Notemos que hay dos términos que se repiten. Los términos que tienen la x. Entonces esto nos queda 2 por chi menos 2 chi, perdón, por f, menos f', la derivada me refiero, por e a la menos chi cuadrado medios. Ok, comparemos con el lado izquierdo. Según esto, el lado izquierdo debería ser, debería ser igual a 2 a la n más 1 por n más 1 factorial. Voy a colocar la constante a también acá, por f sub n más 1 de chi, por e a la menos chi cuadrado medios. Entonces, como consecuencia, vemos que aquí tenemos una relación de recurrencia entre los polinomios, entre las funciones polinomiales que acompañan a la exponencial. Vamos a tener entonces que uno puede construir la n más unésima función a partir de la anterior. Aquí tal vez se ve por qué también los órdenes van en forma alternada. Vemos de que, por ejemplo, la n más unésima tiene un orden más respecto de la enésima. La derivada, por otro lado, le baja un orden. Entonces siempre van a tener simetría alternada. Las pares van a ser pares, las n impares van a dar polinomios impares. ¿Ya? Ahora, si ustedes esto no lo han visto, no los culpo porque en general a uno
Muchas veces se le olvidan todas las reglas de polinomios que uno ha visto, pero resulta que hay gente que se ha dedicado a estudiar ecuaciones diferenciales, soluciones de ecuaciones diferenciales varias, etcétera, familias de polinomios, y resulta que si ustedes buscan en algún libro de métodos matemáticos, como en el Arfken, en el Hassani, o incluso en el mismo sitio de Wolfram, van a ver que hay una familia de funciones en particular que cumple con esta regla, que esos son los llamados polinomios de Hermite. Entonces, al final de cuentas, los polinomios de Hermite aparecen también como soluciones del oscilador armónico simple en su versión cuántica. Y esos son los polinomios entonces que rigen esas especies como de cuerdas de guitarra que nosotros veíamos en los gráficos que les mostré hace un rato. Entonces, si uno ya tuviese que escribir una solución final, uno tendría que decir que la enésima función de onda se puede escribir de la siguiente forma. Aquí pueden ver ustedes también que yo ya he vuelto a las variables originales. Aquí ahora ya volví a escribir todo en función de x y no de chi. Así que, en definitiva, estas son las funciones propias del oscilador armónico cuántico. ¿Consultas, dudas o algo que no se haya entendido? Esto a mí no me quedó muy claro al principio, cuando definió phi de n. ¿Cómo lo obtuvo? Mira, voy a ir subiendo, tú me indicas dónde paro, ¿ya? Ya, ahí creo bien. ¿Por Un poco aquí? más abajo. ¿Más abajo o más Un arriba? poco más abajo. Un Más abajo. asterisco, creo. Creo Ah, que aquí. definimos asterisco. ¿Ahí? Sí, eso. Ya. Pero no sé si se entiende Eh, cómo. la, Vale. la del trabajo, sí, esa, la de la flechita. Ah, esta de aquí. Phi de n, esa. Ya, ok. Ya. Mira, igual en todo caso, esta no la terminamos ocupando acá, pero te muestro cómo se hace. Si nosotros miramos la relación de recurrencia que aparece aquí, al final de cuentas, ¿qué es? Es, si lo escribimos en forma simplificada, phi a la n igual a 2 por n más 1 por algún operador diferencial por el phi n, ¿cierto? Aquí olvidé, sorry, me faltó el n más 1, ¿cierto? Sí. Vamos de a poco. Empecemos con el phi 1. Si empezamos con phi 1, tendríamos que sería 2 por 0 más 1, porque así se construye el 1, por el operador diferencial aplicado sobre phi 0. Vamos con el phi 2.
El φ2 sería 2 por n más 1 se repite acá, sería por 2 por el operador diferencial actuando sobre φ1. Pero considerando que φ1 es esto que está acá arriba, ¿qué nos queda? Nos queda que los dos se multiplican, el 1 por 2 nos da 2 factorial, y el operador diferencial aplicado sobre nuevamente el operador diferencial es el operador diferencial aplicado 2 veces sobre la función de mínima energía. Si nosotros seguimos, vamos a tener que esto va a ser 2 por 3 por ese operador diferencial sobre φ2. Pero ahora reemplazamos φ2 con lo que tenemos acá al final. 3 por 2 factorial es 3 factorial. Y el operador diferencial actuando sobre d cuadrado por phi de 0 va a ser d al cubo por phi de 0. Y así es como aparece ese patrón Sí. que está aquí, en la última línea. Ya sí, ahora lo vi. Ok. ¿Consultas? ¿Alguna otra cosa que no se haya entendido bien? Cualquiera, cualquier cosa que no se haya entendido bien. Ok. Entonces tenemos que estas son las funciones propias del oscilador armónico cuántico. Y ahora vamos a estudiar un poquito más sobre estas funciones propias. Ya conocemos las funciones propias y vamos a irnos a algunos ejemplos ilustrativos ahora, pero con la intención de estudiar las probabilidades, porque estas funciones propias indican amplitudes de probabilidad. Vamos a hablar ahora nosotros sobre distribuciones de probabilidad. En otras palabras, los phi al cuadrado. Primero, esto más que nada se los voy a mostrar en forma numérica y gráfica, más que analítica. Pero hagamos el análisis primero, ¿qué es lo que uno espera clásicamente? Un oscilador armónico clásico tiene límites. ¿Y cuáles son? Serían, por lo general se denota como A, como la amplitud del sistema. Claro, exactamente. Javiera, ¿estás de acuerdo con lo que dice Gabriel o no? ¿O se opone? Siempre. Sí, se opone, ya. Ok, ¿cuál es la oposición? Pero, profe, ¿Mm? ¿Cómo? ya ahora sí. Ah, ya, No, que sí estoy de acuerdo. ya, ok, ya. Digo, mi hermana es... Ah, está bien. Entonces, lo que nosotros esperamos del oscilador armónico clásico es que la posición está limitada por la amplitud, que es lo que Gabriel decía, la A del oscilador armónico. Entonces nosotros sabemos que si X es la posición respecto de la posición de equilibrio, del punto de equilibrio, X está entre menos A y A. Ahora nosotros también sabemos que en el caso de un oscilador armónico clásico,
La energía del oscilador armónico clásico se puede también escribir como un medio de m omega cuadrado por a. Cuadrado, perdón. Entonces uno podría escribir la amplitud en términos de la energía. Si no estoy metiendo las patas, es esto. ¿Sí? Y de esta forma uno dice, ah, perfecto, entonces la posición de un oscilador armónico clásico está limitado, tanto por arriba como por abajo, por una cantidad que depende de la energía del oscilador. Ahora, esto en mecánica clásica tiene un nombre, o tal vez tiene más de uno. Yo al menos lo he escuchado como la región clásicamente permitida. No sé si ustedes lo habían escuchado con ese nombre. Pues, no sé, de verdad. O tal vez han escuchado la versión contraria, la región clásicamente prohibida, que es el conjunto de lugares donde la mecánica clásica predice que una partícula no puede estar porque no tiene la energía suficiente. En el fondo piensen que, no sé, si una partícula tiene que subir un cerro, que si la partícula tiene poca energía, obviamente no va a llegar hasta más allá de cierta altura. De esa altura para arriba es la región clásicamente prohibida y de esa altura para abajo es la región clásicamente permitida. ¿Ya? En el fondo simplemente eso es lo que la mecánica clásica predice de dónde uno puede encontrar una partícula de acuerdo a cuánta energía tiene. ¿Ya? Eso es lo que nosotros sabemos desde el caso clásico. Ahora vamos aquí a hacer algo, vamos a definir una especie de probabilidad clásica, y aquí quiero que tengan mucho cuidado, porque los osciladores clásicos son deterministas. Entonces, uno tendría que decir, oye, pero ¿por qué hablamos de probabilidad clásica en un oscilador, siendo que los osciladores son deterministas? Supongamos que ustedes tienen un oscilador clásico, un típico sistema masa-resorte. Pero supongamos que ustedes no conocen la constante de fase. En otras palabras, en su sistema tienen A coseno de omega t más phi. Supongamos que ustedes no conocen cuánto vale eso. Entonces uno puede definir una especie como de probabilidad en el sentido de que, ok, no conozco esa constante phi, así que no puedo predecir el oscilador, pero si yo, por ejemplo, miro para otro lado y de repente me da por mirar el oscilador, podría encontrar yo al oscilador en alguna posición. ¿Dónde uno podría encontrar más probablemente al oscilador? Les hago la siguiente pregunta. En un sistema masa-resorte, la partícula moviéndose de allá para acá, de allá para acá, etc., ¿dónde el oscilador pasa menos tiempo? En el extremo. De hecho, uno pensaría que los extremos, pero en realidad ahí es donde pasa más tiempo, y la razón que es porque resulta que en los extremos la velocidad es menor. Mientras que al medio, Profe, pero se refiere como en un ciclo. en un ciclo, ¿sí? Resulta de que si uno divide, por ejemplo, el ciclo en fracciones de ciclo, van a ver que en general
el oscilador está más tiempo en los extremos del movimiento que al medio del movimiento. Al medio, como pasa rápido, es muy poco tiempo el que está al medio. Mientras que como se va frenando cuando va llegando a los extremos, pasa más tiempo cerca a los extremos que al medio. ¿Ya? Entonces aquí es donde uno puede como definir una especie de probabilidad clásica. Esto no es que se lo vaya a preguntar en una prueba, sino que simplemente es como para comparar los gráficos. Y vamos a definir esa probabilidad como un tiempo de una región dividido por el periodo de esa región. Por el periodo, perdón, por el periodo de un ciclo. ¿Ya? Entonces esto es algo que va a tener máximos hacia los extremos y un mínimo al medio. ¿Ya? Si no me creen, ustedes pueden hacer la prueba. Simulen en algún programa el comportamiento de un oscilador, hagan que un oscilador animado, y en forma aleatoria, miren para otro lado y de repente miren hacia el oscilador y van a darse cuenta que en general van a ser más las veces que ustedes van a pillar el oscilador fuera del centro que dentro del centro. ¿Ya? Ahora, como les digo, esto es solamente como para motivos gráficos. ¿Ya? Yo no les voy a preguntar esto en una prueba ni en una tarea. Y aquí voy a compartir de nuevo mi pantalla completa. Esperen un segundito. No sé qué pasó, pero ahora tenía que graficar otra cosa y no lo hizo. Ahora sí. Disculpen. Ya. Les muestro lo que están viendo ustedes ahora. Primero quiero confirmar, están viendo el gráfico, ¿cierto? ¿Hola? Sí, profe. Ah, ya, sí, es que de repente es como que se cortó mi conexión, no escuchaba bien. Ya, ok, entonces están viendo mi gráfico, ¿cierto? Esta curva azul vendría siendo el potencial de un movimiento armónico simple, un potencial que es de la forma kx cuadrado medios. ¿Ya? Resulta que estas puntas que están aquí vendrían siendo esa especie como de probabilidad clásica de las que yo les hablaba. Que, como yo les decía, es más probable encontrar a un oscilador en forma aleatoria afuera, más tirado hacia los extremos que al medio, por el hecho de que la velocidad es menor hacia los extremos y por lo mismo pasa más tiempo cerca de los extremos que cerca del centro. Eso es lo que está aquí en esta curva un poco grisácea. Y pueden ver que justo los extremos de esta probabilidad clásica corresponden, perdón, a lo que uno habría esperado del oscilador clásico. ¿Ya? En otras palabras, esta vendría siendo la región clásicamente permitida. Y súper, ¿sí? Como por así decirlo, la caja o los bordes de la probabilidad clásica son líneas que usted puso o son parte de la probabilidad, como que van haciendo más angostas, por decirlo así. Mira, se van haciendo un poco más angostas porque efectivamente aquí la probabilidad tiende a crecer, ¿ya? En el caso clásico, ¿ya? Ah, ya, pero o sea, por ejemplo, la línea que está, no sé, casi arriba, Uh-huh. eso es parte de la probabilidad igual. Sí. Ya. Ahora, ojo, aquí las alturas no están muy a escala, pero sí, son parte, en el fondo es cada una con su propia escala, pero sí, son parte de la probabilidad. Ahora,
Superpuesto aquí encima está esta función gaussiana, que es la función de onda del n igual 0 del oscilador armónico. Que estoy tratando de ver cómo quito esta etiqueta que me quedó puesta ahí sin que... Ahí ya, ok, por lo menos la moví por otro lado. ¿Y qué es lo que estoy tratando de mostrar aquí? Esta es la gaussiana que yo les decía de la función de la gaussiana, la que tiene el polinomio de Hermite de grado cero. La región verde es todo aquello que aún está predicho por la mecánica clásica. La mecánica clásica predice, sabe que su partícula en un oscilador armónico debe estar entre menos A y A, como bien decíamos hace un rato. Sin embargo, la mecánica cuántica predice que es posible encontrar a la partícula fuera de esa región clásicamente permitida, que es lo que está aquí en rojo. Y si uno integra la densidad de probabilidad en esta región roja, uno va a obtener la probabilidad de encontrar al oscilador fuera de la región clásicamente permitida. ¿Ya? Que por si acaso en la tarea hay unos problemas en los que hay que hacer eso, ¿ya? Y les adelanto, no estoy esperando que ustedes calculen esas integrales a mano, porque son integrales que no pueden ser calculadas a mano. La idea es que ustedes las calculen numéricamente, ¿ya? Vamos ahora con el siguiente modo, el modo n igual 1. Aquí está la función de onda, ¿sí? Me quedó una duda, no sé si puedo volver al gráfico anterior. Claro. Esperemos que se ejecute. ¿Ya? Ahí sí. Ya, ahí se supone que estamos con energía, en el primer modo, ¿cierto? Sí, el n igual 0. ¿Y qué valor de energía teníamos con ese modo? H barra omega medios. Recordemos que en el caso de un oscilador armónico, la energía es de esta forma. ¿Ya? Entonces, cuando n vale 0, tenemos h barra omega medios. Profe, ¿Sí? y en el caso clásico, la probabilidad no debería estar toda en el punto de equilibrio, porque si la energía es cero, se supone que no hay un movimiento, por decirlo así. No, Ah, no buen, debería muy estar la probabilidad, bien. entre comillas, la probabilidad toda distribuida en el punto cero, para el caso clásico. Mira, es una excelente pregunta, una excelente observación la que has hecho. Lo que pasa es que en ese caso, considerando de que la energía de este oscilador va a ser h barra omega medios, aquí yo coloqué los límites de la región clásica permitida, considerando que la energía es h barra omega medios. Y eso es lo que yo igualé a un medio de m omega cuadrado por a cuadrado. Y ahí yo fijé los límites. ¿Ya? En el fondo fijé los límites clásicos considerando la energía, no considerando el n, considerando la energía. ¿Se entendió bien o lo explico de otra forma? Sí, sí, entendí cómo, porque la forma en que lo hizo, pero no entiendo bien, porque si se supone que de forma clásica, la primera energía, por así decirlo, la mínima energía tendría que ser cero. Claro, es verdad, clásicamente la mínima energía es cero. Lo que pasa es que lo que estoy haciendo aquí es que no estoy comparando como la mínima energía clásica con la mínima energía cuántica, sino que estoy diciendo, ok, la mínima energía cuántica es h barra omega medios, ¿cierto? Dada esta energía, ¿qué es lo que predice la física clásica? Eso es lo que yo grafiqué acá. Dada una Ah, energía, ya. ¿qué predice la física clásica? ¿Ya? Eso es lo que grafiqué acá. Ah, ya, ya, ahora entendí.
Ok, vamos con el n igual 1. En el n igual 1, aquí tenemos la función de onda con el polinomio Hermite de primer orden, que es 2x. Y aquí tenemos lo que nosotros esperamos. Clásicamente, también, uno espera de que el oscilador clásico esté entre una cierta cantidad menos a y más a. Y por otro lado, la distribución cuántica me dice, ¿sabe qué? Esto se parece más como una cuerda de guitarra en su segundo modo fundamental, y también hay una probabilidad de encontrar la partícula más allá de los límites clásicos. O sea, en un oscilador clásico, con una energía igual a 3 medios de h barra omega, clásicamente no debería usted encontrar la partícula más allá de este punto, ni antes de este otro punto. Pero cuánticamente existe una probabilidad. Y eso se puede calcular. Aumentemos el n. Vámonos a un n igual 2. Aquí tenemos la función de onda. Y ahí tenemos los 3 cachitos del tercer modo fundamental, el del n igual 2. Ahora, traten de reservar este gráfico en la memoria. Fíjense qué tan relevantes son las porciones rojas respecto de las porciones verdes. ¿Ya? ¿Lo están viendo? ¿Sí? Ya. Volvamos al cero. ¿Son más relevantes las porciones rojas en el n igual 0 o en el n igual 3? Creo que cuando n vale 0. Cuando n vale 0. Voy a ver si puedo generar otra figura aquí para que no se me borre la anterior. Y voy a colocarlas una al lado de la otra. Tal vez ahí se nota más. Claro, uno tal vez las ve, oye, aquí como que quedaron como con el mismo tamaño, ¿sí? La diferencia es que la región verde aquí es mucho mayor que acá. Entonces uno puede decir, pareciera que a medida que voy aumentando el n, la región clásicamente prohibida es menos relevante en modos superiores que en modos inferiores. Veamos qué pasa en n mayores. Javiera, dime algún n más grande que 3. 8. 8, ¿ya? Ahí está la función de onda. Va, ya, ahí sí. Bueno, yo quería que me guardara el modo 0, no el modo 3, pero bueno, cosas que pasan cuando uno está en vivo. Pero ¿qué van notando de las regiones rojas en comparación con las regiones verdes? ¿Van ganando relevancia? ¿Van perdiendo relevancia a medida que aumenta el n? Van ganando relevancia. ¿Mm? Van ganando relevancia a medida que se aumenta el n. Puede ser que uno piense, sí, va aumentando, va ganando relevancia, pero ojo, aquí los gráficos, tal vez olvidé decirlo, no están 100% a escala, están en el fondo hechos para que el alto de ambos cerritos sean los mismos, ¿ya? Vamos a un número mayor. Javiera, dime otro número. 28. 28, ¿ya? Vamos para allá. Tal vez aquí ya se nota un poco más el patrón.
fíjense que ahora las regiones rojas siguen estando presentes, pero como que ahora ya se ven bastante más chicas que las verdes, que la suma de todas las verdes. Si nosotros comparamos, por ejemplo, acá con el modo 0, espero que no me haya borrado la otra figura, ¿qué pueden notar ahora? ¿Dónde el rojo tiene una proporción mayor? En el n igual 0. El En otro el ya no n, se veía. en el n igual El 0. otro ya no se veía. Claro, en el otro casi ya no se ve. Entonces, como que vemos, mira, todos, parece que digamos, lo que no es predicho clásicamente, que es la región roja, para los modos más bajos se nota más, pero a medida que subimos los n, se van notando cada vez menos. Asimismo, en los modos más bajos, la distribución tiene esta forma como de los nodos de una cuerda de guitarra, o parecido a los de una cuerda de guitarra, mientras que fíjense que para un n más grande, ya como que aparece una especie como de envolvente entre los cachitos de la función de distribución de probabilidad. Y esos cachitos se empiezan a parecer a la forma en la que uno distribuiría clásicamente la probabilidad en el oscilador armónico. Vámonos a un caso aún más dramático. Dime otro número, Javiera. Uno más grande todavía. 100. 100. Ya. Ahí está la función de onda, hartas líneas juntas. Ya las regiones rojas se ven muy poco. O sea, vemos que en general, cuando vamos aumentando el n, o sea, cuando vamos aumentando la energía, la predicción respecto de dónde encontrar la partícula se empieza a asemejar cada vez más a la predicción clásica. En otras palabras, los efectos cuánticos en realidad se notan con números de energías bajos. Ya ven que con n igual 0 se notaba, con n igual 1 se notaba, con 2 se notaba, pero ya con 100 se nota bastante poco. Con n igual 0, la distribución se difería mucho de la distribución clásica, con 1 igual difería bastante, con 2 también, pero pueden ver ya de que la envolvente que aparece aquí, en el n igual 100, tiene cierta similitud con la envolvente gris, con la del caso clásico. Entonces, eso nos dice, perfecto, entonces el oscilador cuántico, cuando las energías son altas, se empieza cada vez más a parecer al oscilador clásico. Y voy a colocar un último número. Gabriel, dime un número. Otro más grande todavía. 1000. ¿1000? Veamos si el programa es capaz. No, el programa ya protestó. Ya se fue el chancho. Le dimos mucho. Sí, tal vez le dimos mucho. A ver, pongámosle 200. 200. A ver, 300 voy a ponerle, ¿ya? No, parece que también le puse mucho. 200. Ya, ok. Sí, todavía le da con algo de dificultad, pero todavía da. Tal vez aquí ustedes ya pueden notar de que la diferencia, por ejemplo, entre dos cachitos sucesivos están tan juntos que ya no dan ni siquiera para distinguirlos mucho. Ya esto empieza a parecerse más a un continuo. No es como en el caso de niveles bajos en los cuales teníamos una especie como de discretización, en el sentido de que habían puntos en los cuales la probabilidad era cero. O sea, habían puntos donde uno decía, ¿sabe qué? Usted no va a encontrar a su oscilador aquí. Pero en cambio, para n grandes, esto ya es casi un continuo. Pueden ver de que ya la diferencia entre un cachito y el siguiente ya apenas se consigue distinguir.
Las regiones rojas pueden ver que ya también son apenas visibles. Así que también lo más probable ya, y realmente es como ya con una probabilidad muy alta, usted va a encontrar a su partícula dentro de la región que la mecánica clásica predice. ¿Ya? No va a haber mayor discrepancia aquí entre las observaciones clásicas y las observaciones cuánticas respecto de dónde usted va a encontrar la partícula. Pero sí ocurre discrepancia cuando usted tiene nivel bajo. Veamos si podemos experimentar con algún número un poquito más alto. Ejecutante de tiempos, disculpen. A ver si puedo experimentar con 250. Sí, todavía puedo con 250. Y bueno, y el efecto se sigue haciendo cada vez más dramático. Esta como discretización que aparece aquí ya empieza a ser cada vez menos relevante. Mientras que si ustedes se van a un nivel bajo, 20, aquí todavía la región roja tiene un poco más de relevancia y aún se nota aquí la distancia entre dos cachitos. Digamos que hay una discretización de los lugares donde ustedes pueden encontrar a su partícula cuántica. Aquí la pueden encontrar, pero por ejemplo, en estos puntos donde la probabilidad es cero, aquí ustedes no van a encontrar la partícula. Y son varios de esos puntos y son más relevantes que en el caso superior. ¿Consultas? ¿Dudas o algo que no se haya entendido? No, profe, todo claro. Ok, y ya como para ir finalizando, vamos a hablar un poco sobre posición y momento. Primero, en un oscilador clásico, ¿cuánto es la posición promedio? Primero, ¿qué forma tiene la posición en un oscilador clásico? Pues será coseno o negativo. A coseno de omega t más alguna constante fase, ¿cierto? O sea, es proporcional a un coseno. ¿Cuál es el promedio de la función coseno? La función coseno, ¿tiene más valores positivos que negativos, más negativos que positivos, iguales positivos, iguales negativos? Ah, coseno. Estaba pensando coseno al cuadrado. No, coseno solamente, es coseno solito. Debe ser cero. Cero. Efectivamente, la función coseno tiene un promedio temporal igual a cero, y eso como consecuencia hace que en el caso del oscilador armónico clásico, posición y momentum tengan promedio cero. Ahora, si ustedes se van al oscilador cuántico, ustedes pueden calcular también cuáles son los valores esperados de la posición y el momentum. Aquí hay dos formas. La primera es que ustedes calculen cuánto vale esto.
Y solamente por la paridad de la integral, ustedes pueden darse cuenta que esto también es cero. En ese sentido, los valores esperables del oscilador armónico para el enésimo modo son también cero. En el caso del momentum lineal, el valor medio se puede calcular de esta forma. Y esto también da cero. Entonces, en este sentido, los valores medios tienen ciertas similitudes a lo que uno observa con el oscilador clásico. Solamente que hay que tener cuidado con la interpretación. En el caso clásico, esos valores medios son un promedio temporal. Mientras que en este caso, estos promedios no son un promedio temporal, este es un promedio a lo largo de varias mediciones. ¿Ya? Son conceptos diferentes. Ahora, si ustedes también continúan y van al caso del oscilador del gamma, ahora perdón, disculpen, me enredé con las palabras. Si ustedes ahora calculan cuánto vale x cuadrado y el valor medio de p cuadrado, ustedes van a encontrar lo siguiente. Van a encontrar que para el valor medio de x cuadrado va a ser igual a h barra sobre m omega por n más un medio. Y para p cuadrado van a encontrar h barra m omega por n más un medio. Entonces, ¿recuerdan cómo calcular una varianza o una dispersión? ¿Cómo se calculaba? Ida del promedio al cuadrado, pero x. Promedio, o sea, al cuadrado de eso, ¿Sí? menos promedio al cuadrado. Exacto. Misma cosa acá. El cuadrado del promedio menos el promedio del cuadrado. Como en este caso los valores medios son ceros, estos últimos dos términos no contribuyen, queda solamente las raíces. Perdón, queda solamente, perdón, los valores medios de los cuadrados. Y si uno multiplica ambas dispersiones, vamos a encontrarnos con que esto es igual a h barra por n más un medio. De todas formas, esto sigue siendo mayor o igual que h barra medios, así que esto no viola el principio de incertidumbre de Heisenberg. Pero sí podemos notar de que cuando n vale 0, el producto de estas dos incertezas satura el principio de incertidumbre. Satura en el sentido de que llega al valor mínimo de la desigualdad. Y vemos que la incerteza conjunta aumenta linealmente con el n, aumenta linealmente con el número cuántico de la energía. Ahora, esto también se los cuento como detalle para la tarea.
Aquí yo les mostré cómo calcular el X y el P, los valores medios, usando esta integral y usando las funciones de onda. En la tarea yo les pido también calcular estas mismas cosas, pero hay una forma mucho más fácil de calcular esto sin usar integrales. En la tarea yo quiero que ustedes hagan ese cálculo sin las integrales, buscando esa otra forma. ¿Ya? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿O algo para cerrar? Bueno, antes dijo que habían unos cálculos que había que hacer en MATLAB, o sea, Numéricamente, como ustedes cogen el computador. programa, ¿sí? Sí. Eh, pero, ¿qué ejercicios serían como para tenerlo en mente? Ya. Hay unos cálculos en los cuales yo les pregunto por cuál es la probabilidad de encontrar al oscilador fuera de la región clásicamente permitida. Esos sí tienen que hacerlos con integrales. Y esas integrales no pueden ser calculadas a mano, ¿ya? De hecho, incluso la integral para el n igual 0 está basada en la función error, la ERF. Entonces no hay cómo calcularla a mano. Esas tienen que calcularlas numéricamente, ¿ya? Al igual que uno, no me acuerdo si el ejercicio 1 o el 2, que también tienen que hacer unos gráficos, ¿ya? Uno de una evolución temporal. Sí, el de los gráficos en uno. Ya, correcto. Ahora lo que yo les decía aquí es que también en una parte de la tarea yo también les pregunto por estos valores, por el valor medio de x, el de p, el de x cuadrado, el de px cuadrado, el de la delta x, delta p. Así que con esto ustedes ya saben a dónde tienen que llegar. Lo que les pido es que los calculen, que muestren cómo llegar. Y ojalá no haciendo las integrales. Hay una forma mucho más sencilla y mucho más analítica que no tiene que ver con usar integrales. ¿Ya? La tarea de ustedes es ver cuál es esa forma. Ok, ¿alguna otra consulta, duda o algo que... Profe, el script que estábamos viendo delante, ¿se lo podría enviar? Sí, claro, lo puedo subir al campus virtual junto con la clase. Ya. ¿Ya? Bueno, está en formato MATLAB. No sé si funciona en Octave. Debería funcionar. Y si no, tal vez con unas pocas modificaciones podría funcionar bien. ¿Ya? Sí, que para ver un detalle más. Sí, no hay problema. Ok, bueno, nos encontramos entonces el miércoles. El miércoles vamos a hablar sobre estados coherentes, que son unos estados semiclásicos del oscilador armónico. ¿A qué me refiero con semiclásicos? Son estados cuánticos, pero que emulan un comportamiento clásico. Vamos a hablar de ellos en la próxima clase.